Anda. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí. Yo estoy súper contento porque tengo a cuatro, ni más ni menos, tres personas, bueno, yo como cuarto, pero tengo a tres personas conmigo que hoy nos van a hacer compañía. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas, pues nada, reponiendo energía con Joder, qué un suerte. zumo de vitaminas. Perfecto, maravilloso. Desde aquí Recién siempre exprimido de la botella. con zumitos. Bueno, pues tenemos aquí alguien nuevo en el canal. Le damos la bienvenida. Hans, muy buenas. ¿Qué tal, David? Buenas noches, encantado de estar contigo. Estupendo. David aquí nos va a aportar un lado muy bueno y muy positivo que nosotros siempre lo vamos haciendo, tanto Sergio como yo, dentro de la medida y de los conocimientos que podemos, que es el lado histórico. La base histórica, Genial. la base histórica del ejército británico. Maravilloso, pues maravilloso. Y luego, por otro lado, tenemos a Casaca Roja. Muy buenas noches. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo Muchas gracias estás? muy bien, gracias por invitarme. Y No, de no, hecho, gracias. hoy que vamos a hablar de británicos, estaba haciendo esta última semana holandeses con la caja de británicos, que investigando un poco me he dado cuenta de que es bastante fácil convertirla. Y para los que hacemos Waterloo también, pues tener holandeses es algo bastante acurate históricamente, puesto que eran casi el 20-30% del ejército de Wellington en Waterloo. Pues los quería añadir y estoy contento de poderlos hacer, ya los enseñaré. Y nada, muchas gracias Genial. por estar aquí. Bueno, pues a él sí le conocéis, aunque esté encubierto. Tiene un canal de YouTube, ¿verdad? Yo creo que fue el primero, vamos a decir, en español, por lo que yo tengo entendido, que abordó el tema de Black Powder, ¿verdad? Sí. A ver, a nivel de revisión de cajas y de miniaturas creo que no, pero creo que a nivel de hacer un tutorial de cómo se jugaba y tal, me parece que sí. Había visto alguna cosa, pero a nivel de foros y de internet. Pero lo que quedaría por hacer, y si hay algún voluntario en el Levante español que quiera hacer como un tutorial, es decir, una partida larga explicando las cosas, si alguien se quiere añadir, tengo miniaturas de sobra en Barcelona. Pues si alguien se quiere pasar por aquí, pues lo podríamos hacer y ya tendríamos el tutorial entero para tenerlo a largo plazo. O si no, ya también me podría desplazar algún día por la meseta. Eso suena maravilloso. Ya te digo yo que podíamos ahí organizar alguna quedadita de estas buenas. Sí. Pues de verdad que un placer, un auténtico placer. Yo sé que además, como tú le das a Black Powder, junto con Sergio, nos vais a hacer este nexo tan fuerte como va a ser. Yo creo que hoy el tema de británicos, ¿no? Del ejército británico, a mucha gente le trae de cabeza. Yo hablo porque desde el desconocimiento y también de que soy muy preguntón, de que a mí también me preguntan y al final, quieras o no, pues nos retroalimentamos con el tema de dudas, ¿no? Y yo creo Sí. que este vídeo va a venir a esclarecer mucho, gracias en este caso, a Casaca Roja y a Sergio. Y por otro lado, si encima lo bordamos con Hans, que nos va aquí a decir, pues esto sí o esto no, pues va a ser maravilloso. Así esperamos. Sí. Muy bien. Pues venga, lo primero de todo. A ver, si yo tengo británicos, o los británicos como tal, como ejército, a nivel de Sí. carácter de juego, ¿qué podemos decir o qué reglas son las que a una persona cuando lo ve le puede llamar la atención? Vale. A nivel de juego, los británicos tienen una cosa muy buena, que es el disparo. Todas las unidades de británicos tienen la regla especial de First Fire, lo que implica que la primera vez que disparan durante toda la partida tienen un dado adicional. Y esto tiene varias implicaciones. Pero sobre todo en las unidades pequeñas o de escaramuzadores, los rifles 95, por ejemplo, si disparan solo uno o dos dados, tener un dado adicional ya es muchísimo. En cambio, en unidades grandes que disparen 4 dados, no se nota tanto la diferencia. Pero la regla especial principal de los británicos a nivel napoleónico es la regla esta que está representada como steady line, no sé cómo se ha traducido en español finalmente, que es como la línea firme. Línea firme. Sí, pues lo que permite básicamente es, cuando recibimos una carga de infantería enemiga, en vez de hacer una descarga de mosquetería, renunciamos al beneficio de la descarga, es decir, disparamos sin el bonificador, pero nos permite contracargar
contra la infantería enemiga. Es decir, es la única, creo que es de las pocas unidades del juego, los británicos, que te permiten recibir una carga disparando y a la vez contracargar. Esto solo está permitido en caballería en la gran mayoría de los casos y es lo que les hace especiales a los británicos. La capacidad de mantener la línea y aún así contracargar. Suena muy duro eso, ¿eh? Sí, muy duro. Yo lo recomiendo No, hacer. es durísimo. Es durísimo porque además eso te lo permite. Otra regla que tienen es que la línea firme y el primer disparo te lo permite aplicar. Porque vamos a ver, la parte positiva del ejército británico, por lo menos en cuanto a la infantería, como dice Casaca Roja, ¿no? Es que a disparos es demoledor. La primera descarga que te abren es muy dura, porque, como te he dicho, estamos hablando de un juego en el que, por norma general, un regimiento de infantería regular te dispara con 3 dados. Entonces, el dispararte con ese dado adicional se nota mucho. Pero aparte tiene otra regla que es la de los británicos no tienen columna de ataque como tal. Su única formación de maniobra es precisamente la columna de compañías, que esa es quizás la contrapartida que tiene el ejército británico a efectos de juego, pero sacrifica la columna de ataque, que básicamente, por refrescar reglas, la columna de ataque da un +1 al mando cuando recibe órdenes, pero reduce su valor de disparo en un punto. Los británicos, para los franceses, es por decirlo de alguna manera, su formación de maniobra casi estándar, ¿no? Sacrifican disparo en aras de tener una mayor capacidad de movimiento, ¿no? Porque van a recibir las órdenes mejor. Los británicos tienen una formación que se llama la línea de 4 de profundidad, que a efectos del juego se representaría de la misma forma que una columna de ataque, pero que lo que les dice, ¿qué es lo que hace esa regla? Que el regimiento dispara con un dado menos y combate con un dado menos, pero sigue pudiendo aplicar la regla de primer disparo y línea firme, que es la que comenta el compañero. Eso lo que les permite es aprovechar mejor el espacio, porque donde un regimiento de infantería regular, para poder dispararte a plena potencia, tiene que formar en una línea, los británicos en el mismo espacio pueden meterte a 2 regimientos y mantienen sus reglas, ¿no? El ejército británico lo que se basa fundamentalmente por sus reglas es en intentar disparar en una primera, por lo menos en un primer momento, más que el contrario, y en aprovechar mejor el espacio y aparte negándote, por decirlo de alguna manera, entre comillas, la ventaja que tienes en la carga, porque tienen la posibilidad, como dice el compañero, de hacerte fuego defensivo y además contracargarte, ¿no? Esa es un poco la esencia del ejército británico. Si esto que nos habéis comentado, madre mía, yo me he quedado un poco, más o menos lo intuía, ¿vale? Porque ya había leído alguna cosita y tal, pero claro, lo comparamos con otros ejércitos del juego y, madre mía, y telita, telita. Ten en cuenta que el coste de la infantería británica en puntos es ligeramente superior al de un regimiento, un batallón que podría costar, por ejemplo, de franceses. Es ligeramente superior. Y hay otra formación que creo que no se ha comentado todavía, que es un poco una evolución de las típicas formaciones de la guerra de independencia americana en el siglo XVIII al final, que es la formación mixta, que implica que en una línea las 2 compañías de los extremos, que serían las compañeras ligeras y la compañía de granaderos, se desvinculen de la línea principal y hagan descaramuzadores justo en el frente de la línea. Por lo tanto, tienen la ventaja de que, aparte de que hacen descaramuzadores y son menos vulnerables a los disparos enemigos, pueden entrar en terreno difícil sin penalización al dividirse de alguna manera el batallón. Y además, si la línea del frente, la pantalla de escaramuzadores es cargada, puede automáticamente reincorporarse a la línea sin penalización alguna. Por lo tanto, en sitios estrechos o terrenos difíciles que queramos poner escaramuzadores delante, simplemente podemos dividir la línea y poner a las 2 compañías de los extremos en el centro utilizando la formación mixta.
Sí, Si aparte, eso lo comentamos. Ujú. Sí, perdón. Sí, Eso lo comentamos el tema de las formaciones mixtas con los franceses, que hablábamos de que sí. renuncian a esa regla para poder poner los Voltigers sin coste, ¿no? ¿Qué pasa con los británicos? Que ellos sí mantienen esa regla y además les interesa porque los rifles, los regimientos de rifles británicos, el arma que llevan, que es el mosquete de ánima rayada, tiene más alcance. Entonces, no solamente, como dice el compañero, te permite colocar delante el regimiento a los tiradores en formación de escaramuza, por lo tanto te disparan más difícil. Es verdad que tú solo disparas con un dado, pero ganas en alcance. Ujú. Sí. Aquí en este caso, ahora, Hans, todo esto que hemos comentado, que son al final reglas, ¿tú crees que dan ese carácter propio de lo que era el ejército británico de la Sí, época? sí, sí, Sí. solo una cosita. ¿Has dicho los rifles de ánima rayada que la tiene toda la infantería o solo la No, infantería ligera? no, solamente los fusileros. Ah, vale, vale, vale. Nada, es que he visto que muchos decían que en las guerras napoleónicas solo se usaba el famoso rifle Baker, cuando que era ese el que lo Que utilizaban conocemos. los camisas verdes, pero el estándar era el Brown Bess en la infantería de línea. Esto del punto más al tiro está muy bien puesto, ya que el ejército británico eh, puso mucho énfasis en el tiro ya desde el siglo XVII. Desde la Guerra Civil Inglesa fue el ejército que más hizo énfasis en el tiro, y ya en el siglo XVIII eran el ejército que más rápido disparaba. Tenían un entrenamiento especial para disparar más rápido que los demás, Ujú. y eso siguió hasta la Primera Guerra Mundial en el ejército británico. Eran muy famosos por ser rápidos en el tiro. O sea, tenían su disciplina, ¿no? Que aquí Sí, en la campaña peninsular que pudimos verlos de primera mano, aparte, ¿no? De que tienen su carácter muy suyo, ¿no? Como británicos, si le añadimos eso de que eran muy cuadriculados en ese sentido y que todo lo hacían muy bien, ¿tú crees que perfectamente, ¿no? En sí. este caso lo han puesto. Aunque en el tema de los fusileros debería de ser al revés, porque ahí disparaban mucho más lento. La cadencia de tiro era más o menos la mitad que la de la infantería de línea, ya que era más difícil recargar. Las balas les tenían que poner una envoltura especial. Ujú. eh, y bueno, además de que el rayado la ánima estriada es más difícil de empujar la bala con la baqueta. Pero bueno, son muy famosos por ser muy precisos, aunque, aunque sea el rifle Baker el más famoso de las guerras napoleónicas. También los ejércitos germánicos, el prusiano y el austriaco, tenían fusiles de ánima estriada, que por cierto fueron los primeros en tener ese tipo de fusiles. Ah, sí, fueron los primeros. Ujú. Sí, ya Ah, qué desde bien. la Guerra de los 7 años, los prusianos y Mm. austríacos tenían ese tipo de fusiles, y los ingleses se copiaron de sus propios fusiles. Los famosos Jägers prusianos y austríacos ya utilizaban esos fusiles. Siempre a la vanguardia, ¿no? Esta gente, por lo que Sí, estamos viendo, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, el tema de la disciplina en el ejército británico es increíble. Al principio del siglo XVIII, el famoso general John Churchill, el duque de Marlborough, hizo una mejora en el entrenamiento,
que le daba una disciplina al ejército británico increíble, con ponían unos para los a ver cómo se llamaba esto. Bueno, que castigaban increíblemente a los soldados de manera que no podían de ninguna manera desertar ni robar los poblados ni nada. Aunque bueno, en la península no pasó eso. Sí, eso te iba a decir, digo, en Pero algún bueno, momento se lió. sí. Y eran muy disciplinados en ese aspecto. Y el entrenamiento era muy duro, por lo que, bueno, las líneas británicas también son medianamente famosas por nunca romperse. Siempre moría uno, pues el de atrás va para adelante. Y ahí creo que Sergio lo ha dicho, que tienen un bonus a la resistencia. Además de que nunca se echaban para atrás para ir a la carga. Sí, Sí, a señor. ver, si la cosa del ejército británico, o sea, y eso ha sido una constante, es que, Reino Unido, al margen de lo que ellos quieran pensar, al final son dos islas relativamente pequeñas y con una población relativamente pequeña. Entonces, su ejército no es que fuera un ejército especialmente numeroso. O sea, de hecho, por eso confiaban tantísimo y daban tantísima importancia en el ejército británico al mantenimiento de una flota fuerte, porque verdaderamente esa era su primera línea de defensa. Pero a inicio de las guerras napoleónicas, el ejército británico, y esto Hans lo va a saber mejor que yo, el ejército, lo que eran los regimientos de línea en el ejército británico, eran 107 regimientos de entre 1 y 2 batallones de 1000 tíos cada uno, según la reforma de 1785. Luego, o sea, eso era lo que se firma, luego ya que se cumpliese o no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso al final lo que te da es un ejército de aproximadamente unos 200.000 tíos. Es decir, los británicos siempre han necesitado hacer más que el resto con menos. ¿Cuál era su doctrina? Disparar más rápido que el contrario, donde cualquier infantería regular del mundo en un minuto conseguía hacer de media unas 2 descargas, el objetivo británico era realizar 3 descargas en un minuto. Por además, eso esto parece una chorrada, porque además la película no es que sea históricamente lo que se dice de lo más correcta, pero en la película del Patriota, ¿no?, le dice Mel Gibson a los milicianos con mierdas estos que llevaba, dice, os voy a pedir 2 descargas contra los británicos. Y dice, señor, pueden pasar muchas cosas en 2 descargas frente a los casacas rojas. Y pasaba una cosa, que es que donde tú hacías 2 descargas, ellos te habían hecho ya la tercera, ¿no? Sí, una cosa que se me había olvidado decir es que además las formaciones británicas eran mucho más estiradas, no pasaban de los 3 hombres de ancho, a diferencia de los franceses, que solían hacer formaciones muy gruesas, enfatizando mucho en la carga, y los británicos normalmente 2 hombres de ancho para que dispararan lo máximo posible y aprovechar todo ese fuego, que no se quedara gente detrás ahí mirando el paisaje. Claro, yo creo que eso es una de las cosas. Yo, bueno, dentro de lo que me ha tocado vivir en primera persona, no sé si vosotros algunos lo sabéis, bueno, yo en este caso he estado durante cierto tiempo en la recreación histórica, la época napoleónica, y ni de broma llegamos a esos números de regimientos, ¿vale? Pero bueno, cuando uno tiene suerte en alguna recreación y te toca
compartir con algunas otras asociaciones mismo regimiento, aunque estéticamente no es lo más correcto, ¿no? Ver una infantería, un regimiento de Irlanda con un español puestos todos aquí entremezclados, ¿no? Pero bueno. Pero sí tienes un aliciente de que cuando son una línea estirada, no sé por qué, pero la sensación será también por el sonido, porque además que cuando disparamos, los fusiles que nosotros utilizamos, como bien ha dicho en este caso David, es un Brombex. La mayoría tenemos Brombex, muy poquitos llevan Charleville. Y entonces cuando tú el primer disparo lo haces, si no estás muy acostumbrado, como me pasó a mí la primera vez, os lo juro que, o sea, no es que te digo que te meas encima de la impresión, el susto te lo llevas. O sea, Ya. te llevas un susto y bueno, lo primero es que te pitan los oídos que no veas. Y la cantidad Eh, de humo que se acumula Bueno, debía ser increíble. sí, eso es en correcto. todos los Y estamos mosquetes. hablando de una mínima parte. O sea, nosotros somos un nada comparado con los regimientos de aquella época. O sea, imaginaros eso. Ya. Entonces, lo que decía Hans al final de que una línea estirada que tiene una cadencia de fuego encima muy rápida, yo os digo sinceramente, a nosotros en alguna recreación nos han dejado libertad de acción para poder hacer fuego. em, bueno, ¿Real? no, no, fuego real, no. Bueno, no, pero Dios, quiero decir menos que mal. lo hacemos todo lo rápido que podemos, ¿vale? Entonces, Sí. fuego a discreción, que lo llamarían, ¿no? Y entonces, y mira que nosotros no tenemos mucho entrenamiento en el sentido, evidentemente si hay gente, ¿vale? Que tiene un entrenamiento brutal y se nota, pero los que no, en este caso yo me pongo y tal, tú haces el disparo, lo haces en un minuto. Yo he llegado a hacer 2, ¿vale? En tiro deportivo de avancarga, el récord lo tiene un malagueño que pertenece a Reading, a la asociación de Reading, John Valera, y hizo 3 y bien a gusto, y en un minuto. Y dices, madre mía, y tú lo ves, en serio, o sea, si lo podéis tener oportunidad de verlo, que lo hay por ahí, 3 es brutal, o sea, la rapidez, todo tal. Si lo extrapolamos a pues un montón de gente, imaginaros eso. Luego también otra cosa, yo entiendo que podemos hacer las recargas o se pueden hacer las recargas, pero nos debemos a los oficiales. Entonces, eh, si el oficial para, o sea, nosotros lo que hacíamos era o sea, damos una seña, listo. Entonces, el oficial que teníamos y tal, él va viendo así a grosso modo cuánta gente más o menos hay para poder disparar. De tal modo de que si no lo haces rápido, te quedas sin disparar. Entonces, no sé si eso sería así en la realidad o no. Eso no lo A podremos ver, es saber. que no. ¿Eh? Probablemente sí. A ver, que es verdad que los británicos, donde dicen 3, lo mismo son 2,5 o 2 por algo, pero Tres es con los imposible. británicos son... No, no. Yo os digo seguramente que 3 es brutal. O sea, es casi imposible. No os Pero digo que 3 no. Es en probable. un ambiente deportivo. Pero 3 en Sí, medio de una sí. batalla, con Claro. caballería, Es ruido de probable. por todo. Yo, Eh, yo discrepo, mira, te digo, no en vano se considera, y corregidme si me equivoco, que el primer ejército puramente profesional del mundo es precisamente el ejército regular británico. El ejército británico, a diferencia del resto de ejércitos de Europa de aquel momento, no tenía milicias. O sea, la mayoría de ejércitos europeos de aquella época, sus números los completaban con milicias. Los británicos no tenían milicias. Y de hecho Milicias Wellington y decía mercenarios. que lo... No, es que, a ver, Wellington decía que se enorgullecía de que habían cogido a una chusma, porque la mayoría de gente que se alistaba en el ejército británico, sabiendo que el ejército británico las condiciones eran durísimas y la paga era una mierda, o sea, lo hacían porque sus condiciones como civiles eran todavía peores. Entonces él se enorgullecía de haber cogido a una gentuza, a una chusma, gente que eran alcohólicos, se habían arruinado, se habían metido o habían perdido dinero en el juego, o sea, gente muy chunga y de la que no te gustaría encontrarte en la calle a las 2 de la mañana en el callejón,
Pues esa gente componía el ejército regular británico, porque su vida de civil era peor. Y los habían convertido, y él se enorgullecía de decir, joder, y hay que ver en qué caballeros los hemos convertido. O sea, en el ejército británico no había milicias, no había gente que estuviese allí por rellenar hueco. O sea, cosa que sí tenían austriacos, prusianos, rusos. O sea, los rusos por completar números mandaban a gente con rifles de madera con una bayoneta puesta. O sea, por rellenar números. O sea, entonces, y con picas llegaron a mandar los rusos gente a combatir. Entonces, el ejército británico no tenía eso. ¿Podría ser más pequeño que un ejército de una de las grandes potencias del momento? Pues sí, bastante. Pero todos sus soldados eran soldados entrenados y su única dedicación en la vida era entrenar disparando. Entonces, ¿puede que sí llegasen a las 3 descargas por minuto? ¿Todos? Pues seguramente todos no. O sea, seguramente todos no. Sí, claro. Ahora, que la gran mayoría pudieran aspirar a eso, pues en un primer momento, pues es posible que sí, pero también hablamos de un periodo en el que generalmente se hacían 2 descargas y una de 2, 3 descargas y o una de 2, o cargabas a bayoneta calada o te retirabas del campo. O sea, ese era el sistema de combate de la época. Es decir, hacías tus 2 descargas y o te tirabas a por el enemigo o dabas paso al siguiente regimiento, porque posiblemente el tuyo de absorber fuego estuviese por debajo de su capacidad operativa, ¿no? Bueno, pero esto que has comentado de que los británicos no utilizaban milicias, si cogemos como referencia las 2 principales campañas de los británicos en Europa durante las guerras napoleónicas, que serían la campaña peninsular o guerra de independencia española y Waterloo, o campaña de los 100 días, es verdad que milicianos británicos como tal, entendidos como un señor calvo gordo del centro de Inglaterra, traído desde Inglaterra hasta aquí, obviamente esto no lo tenían, pero sí que se nutrían muchísimo de los ejércitos y regimientos locales, ya sea portugueses y españoles en el caso de la guerra peninsular, para hacer este trabajo sucio y para hacer estas labores de ocupar espacios, generar bulto y ser carne de cañón. Y en el caso de Waterloo se vio claramente con los holandeses y los belgas, que tenían casi 20 regimientos de milicianos, infantería holandesa, que desafortunadamente hoy nadie los recuerda, pero que fueron prácticamente el 20-30% del ejército de Wellington en Waterloo. Y sí que al principio se desconfiaba muchísimo, por ejemplo, de los portugueses al inicio de la Guerra de Independencia Española, pero sí que es verdad que hay una carta de Wellington donde firma él personalmente, que decía que el portugués medio es tan bueno como el casaca roja medio, en referencia al papel de los portugueses. Pero también le dieron un entrenamiento especial a los portugueses antes de que los metieran en el ejército. Que de hecho, a nivel de juego, los portugueses son exactamente igual que los británicos, pero me parece sin el First Fire. Por lo tanto, a nivel de aguantar línea, hacer bulto y combatir, sirven prácticamente para lo mismo. Además de que los cazadores portugueses son de la mejor infantería de escaramuzadores del juego, que ahora a ver si tengo el perfil por aquí. Sí, a la altura de los Jagger prusianos. Tienen, los cazadores portugueses, los tengo aquí delante, tienen la línea firme o steady line, escaramuzadores, es decir, es más difícil darles, son de élite, por lo tanto, son mejores a la hora de recibir órdenes y de quitarse los marcadores de desorden, y además que tienen el sharpshooter, por lo tanto, es decir, el primer dado que fallan de tiro lo pueden repetir. Por lo tanto, a nivel de tiro, los cazadores portugueses, si os queréis incorporar a un ejército británico, es de lo mejor que podéis hacer. Eso sí lo pagáis en puntos, que son 52. Pero bueno, es un 52, bueno, sí, 52 sí es estándar, ¿no? Son 8 puntos menos por el pequeño, puede ser. El pequeño en la lista genérica no sale. No, te da la opción de hacerlo pequeño por 8 puntos, si no me falla la cabeza. A ver aquí. Por 8 puntos menos, ¿te refieres? Por 8 puntos menos, claro. Sí. Eso, sí, a ver, los cazadores portugueses están tranquilamente, o sea, están perfectamente a la altura de los Jagger prusianos. O sea, y los Jagger prusianos, por mi experiencia, te digo que son duros y correosos de pelotas. Y es lo que dice el compañero. A ver, tiraban, o sea, los británicos no tiraban de milicias, de lo que tiraban sus aliados. Es decir, en Waterloo, ¿cómo lo plasma eso el juego?
En Waterloo lo plasma porque te dice que hasta el 5, o sea, normalmente los ejércitos te permiten llevar un porcentaje en puntos de aliados, ¿no? Sí. Generalmente suele ser el 25%. Los británicos en Waterloo pueden llegar, al hacer la lista, hasta el 50% de los puntos del ejército pueden ser de tropas aliadas. Bueno, no sé si está reflejado en el juego, pero también una gran composición del ejército británico eran alemanes de Hannover, que o se habían alistado directamente allí o se habían ido a Gran Bretaña. Y ¿Te refieres, sí. tú dices los del KGL o...? Sí, el King German, ¿no? ¿O no? Sí, Que eran de, no, eran de Hannover. además de ese regimiento, más en los Tú dices, El juego nacionales. distingue tú dices entre tropas de Hannover como tal, ¿no? ¿Cómo? Tú dices, o sea, regimientos propiamente hablando de Hannover, ¿no? No. Además de esos, también alemanes se iban a Gran Bretaña justamente en las guerras napoleónicas con la Confederación del Rin y Ya. estas cosas. Se fueron muchos a Gran Bretaña y se alistaron allí. Y se metieron en el propio ejército británico en regimientos que eran compuestos por alemanes, pero eran británicos. Es el KGL, la King's German Legion. Sí. Ese es el más famoso, pero hay más. Está plasmado. De hecho, mira, cuestan, teniendo exactamente las mismas reglas, es verdad que están más limitados, por ejemplo, tanto en Waterloo como en la campaña, como en la Guerra de Independencia, te limita a que solo puedes llevar una, si no me falla el coco, puedes llevar como máximo una brigada del KGL. Y aunque tienen exactamente las mismas reglas y el mismo perfil que los regulares británicos, cuestan un punto más, porque sus infanterías ligeras, a diferencia de las británicas, sí que van armadas con mosquete de ánima rayada. Vale, ya corto aquí un pelín, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño descanso. Seguimos ahora a continuación, ¿vale? Okay. Bueno, chicos, pues vamos con esta segunda parte. ¿Qué más tenemos aparte de todo esto que hemos comentado? Ya vemos que el ejército británico brilla precisamente por todo lo que han comentado los compañeros anteriormente. Contadme, chicos, ¿qué nos falta? Bueno, faltarían básicamente los Highlanders, que son importantísimos, puesto que a nivel de composición son bastante numéricos, y a nivel de juego nos aportan una regla especial que es la de Tough Fighter, que en castellano se traduciría como, creo que lo ponen como luchador duro o algo así, curtido, no sé combatientes aguerridos. Eso, aguerridos, que lo que nos da es la posibilidad de repetir un dado fallado en el cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, si luchamos en cuerpo a cuerpo contra otra unidad enemiga que tenga las mismas características sin esta regla especial, tendríamos la posibilidad de ganar o tendríamos una ligera probabilidad de ganar el combate cuerpo a cuerpo por el hecho de que nuestra infantería sean Highlanders. Pero a nivel de tiro son exactamente igual. Y luego faltaría lo que decía Sergio antes, la guardia, que es increíble, pero es verdad que a nivel de puntos también dispara el coste del ejército. Que además de... Sí, aparte... perdona que te he cortado, sigue. No, que aparte de lo que tiene la infantería británica normal, tiene la regla de reliable, que es básicamente que fiables. tiene... Sí, fiables, que son... La unidad es más propensa a llevar a cabo la orden que le das, es decir, tiene un +1 al mando, además de que es élite, por lo que si está desordenada, tiene la posibilidad de quitarse el desorden al inicio de su fase. Por lo tanto, puede combatir con mucha mayor efectividad. Por añadir una cosa, los Highlander, o sea, en el mejor de los casos, pueden ser el 25% de los regimientos de infantería, es decir, te permite llevar uno de cada 4 regimientos de infantería puede ser de Highlander.
Su contrapartida es que la carga feroz, o sea, en este juego todo se compensa con puntos, ¿no? Donde un regimiento de infantería regular británico te cuesta 39 puntos, los Highlander con la carga feroz se van a 43. Y la contrapartida de los regimientos de guardias, y eso lo plasma muy bien el juego y Hans lo podrá corroborar, tiene todas las ventajas de la infantería británica. El perfil que tienen es calcado al de las viejas guardias de los franceses, con la salvedad de que tienen un ataque menos. O sea, la vieja guardia tiene 8 ataques y los guardias británicos tienen 7. Pero como todo en los británicos, aparte de los puntos tienen una contrapartida, que es que dentro de una brigada de infantería de guardias británicos solo puedes meter 2 regimientos. ¿Por qué esto es así? Porque el ejército británico, incluso en su mejor momento, tenía 3 regimientos de guardias, el primero con 3 batallones y los otros 2 de 2 batallones. Es decir, en el mejor de los casos, los guardias británicos eran 7.000 tíos, ¿no? Contrapartida, que es un regimiento poco numeroso. Esa es la contrapartida que tiene y que absorbe muchos puntos. O sea, es un regimiento, cada regimiento de guardias te come 61 puntos del ejército. En un ejército en el que ya de por sí todas las unidades son caras en puntos, ¿no? Sí, pero es verdad que aguantan bastante, porque tienen la moral, creo que tenían la moral superior, por lo tanto... Es moral 3. Y es decir, baja de 4 a 3. Por lo tanto, sí. la posibilidad de salvar los impactos que recibe es muy alta. Por lo tanto, a nivel de tanquear, de aguantar posiciones, Va muy bien. Va muy bien, sí. Qué guay. Voy a hacer una pregunta en este caso a Hans. Hans, esto, según están comentando los compañeros, ¿tan buenos eran realmente, tanto los Highlander como la Guardia? A ver, sí es verdad que la Guardia Coldstream es muy famosa, pero tampoco ha tenido tantos momentos notables en la historia. Así que tampoco se puede decir. Yo creo que en el juego la han puesto por las nubes. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es un juego británico, obviamente tenían que Bueno, disparar las estadísticas No, de los suyos. la Guardia de Coldstream Sí, al final, ¿no? En algún momento, yo, lo único que puedo hablar, ¿vale? De aquí, de la zona donde yo vivo, aquí en Talavera, la Guardia de Coldstream estuvieron aquí, varios regimientos, y lo que sí sabemos es que llegaron a frenar hasta 2 veces el avance francés, Sí, que avanzaron sí, esto sí, eran 2 sí. A cerros, ver, y lo aguantaron, sin problema, sin problema. O en- sea, a modo muro, como decía Casaca Roja, se quedaban ahí tal cual y sin ningún problema. Esto es la... Talavera, que es creo que la primera victoria británica aquí en España, sí, frenaron muy bien a los franceses, pero tampoco fue algo increíble. O sea, sí, sí, sí. La Guardia Vieja tuvo muchos mejores momentos en Prusia, Austria, y yo creo que no, a lo mejor, pues se pueden comparar, pero no creo que está al mismo nivel. Entiendo. No. De hecho, en términos de juego, te lo decía el otro día, al final en este juego la vara de medir empieza con los británicos y los franceses, ¿no? Y el ejército británico y el francés en este juego al final son 2 caras de una misma moneda. Entonces, es probable que les hayan subido un poco, los hayan subido un poco porque de alguna forma tienen que ser la contraparte británica de las viejas guardias francesas, ¿no? Que no son equiparables, pues es probable, pero al final son 2 ejércitos que son por reglas, ¿no? Quizás los 2 ejércitos con los que se empieza a comparar el resto de ejércitos del juego, y siendo muy buenos, juegan de formas totalmente opuestas. Entonces, al final son, como te digo, la contrapartida. Dicen, vale, ¿qué sería la contrapartida en el ejército británico de las viejas guardias? Pues la Guardia de Coldstream. Sí, No... hay un problemilla, y es que esto nunca se va a saber.
cuál era mejor, porque los ejércitos, los generales solían dejar las guardias atrás para necesidades extremas y también la vieja guardia intentaba no utilizarla y bueno, la guardia Coldstream pues muy pocas veces se utilizó. En Waterloo creo que prácticamente nada. Eh, Así que, pues, cada uno como quiere. Y en Los términos, británicos, y, y- y en términos de juego te diría, que también es así. Es decir, yo, o sea, personalmente yo no expondría en una partida a mis mejores, o sea, a los mejores regimientos que tengo, que también probablemente sean los más caros, en el tiroteo inicial. Es decir, los utilizaría o para cerrar el hueco donde donde la línea se me ha descompuesto, o si en un momento determinado mis regimientos se tienen que refugiar detrás de algo. Y por supuesto para lanzar el asalto final. Es decir, si mi infantería regular consigue hacer bien su trabajo, ablanda lo suficiente al enemigo, cuando las viejas guardias o la guardia de Coldstream entra al combate, lo que tiene delante está tan reblandecido que aunque fueran regimientos superiores o en mayor número, no van a poder, no van a estar en condiciones de pararlos. Sí, independientemente de si a nivel de perfil de unidad o históricamente unos eran mejores que otros, franceses o británicos. Es verdad que a nivel de juego, el Black Powder es un juego que te permite realizar 3 órdenes o 3 acciones directamente sin penalización. Es decir, podemos dar la orden a nuestros regimientos de avanzar 3 movimientos y disparar sin penalización alguna. Esto históricamente, que te puedas medir distancias equivalentes a centenares de metros y disparar con total efectividad antes de que el enemigo reaccione, puede ser muy poco acurate históricamente. Lo poco reactivo que es el juego. Lo que es verdad que te obliga Sí. a ser ofensivo, lo que agiliza la partida. Pero lo que yo quería decir es que el factor táctico principal en el juego es disparar primero. Porque si tú haces la descarga de 3 tiros o incluso 4 de los británicos, ya tienes, creo que eran con 3 tiros, un 42% de posibilidades de dejar al enemigo desordenado. Por lo tanto, cuando él dispare, ya dispara con el penalizador y tiene la desventaja para el todo de la partida. Por lo tanto, yo siempre a nivel de juego recomendaría hacer todo lo posible por disparar primero, a no ser que haya otras situaciones como inferioridad numérica o cobertura, pero siempre intentar ir a soltar la primera descarga, aunque históricamente parezca contraintuitivo que los británicos avancen para disparar primero. Si os lo podéis permitir a nivel de distancias, yo es lo que recomendaría. Luego os quiero hacer una pregunta en este caso. Para los que no sabemos del todo bien jugar a Black Powder, la iniciativa en este juego, ¿cómo va? ¿Quién Turnos empieza alternos. quién? Turnos alternos. ¿Tú te acuerdas en Fantasy la famosa tirada al principio de la partida? El que gane despliega primero, pero empieza la partida. Calcado. Tal cual. A ver, sí que hay un riesgo en lo que dice el compañero, y es que por lo que estamos hablando, la gente diría, ostras, los británicos son... ¿Cómo puede jugar la gente con otra cosa? Es suicida y demencial enfrentarse a los británicos. Los británicos tienen 2 problemas en el juego en cuanto a su infantería, y es que como te absorben su infantería, todo es muy bueno y por lo tanto todo es muy caro. Tú dices, Exacto. el 95 de rifles, un regimiento pequeño te absorbe 48 puntos. Su infantería regular, 39 puntos cada regimiento. Highlander, 43 puntos cada regimiento. Y ya de la caballería ni hablemos, ¿no? Es un ejército muy poco... Si te quieres hacer un ejército puro británico, es un ejército poco numeroso y su única formación de maniobra es la columna de compañías, formación en la que son muy vulnerables. Entonces, tú puedes estar en el juego 3 órdenes, o sea, las unidades pueden actuar hasta 3 veces en tanto que esté en coherencia con lo que tú le has ordenado al regimiento. Es decir, si tú le dices, dices, bueno, pues en el despliegue voy a poner los regimientos en columna de compañías para que me sea más fácil transmitir las órdenes. Pero mucho cuidado con que en el momento clave tú le digas al regimiento avanza y cambia una formación en línea.
y que te dé solamente para avanzar. Porque te O sea, quedas. mucho cuidado. Es decir, el juego prima mucho, como dice el compañero, el disparar primero, sí, pero eso entraña también riesgos, y es que las órdenes se fallan. O sea, yo con los británicos llegué a tener un turno en el que no avanzó nada, fallé todas las tiradas de órdenes en el ejército, todas absolutamente. Esas cosas a veces suceden, y cuando te trincan un regimiento que te cuesta un ojo de la cara en una formación que es pura y estrictamente hablando una formación para maniobrar, para avanzar más rápido, lo puedes pasar muy mal. Entonces, esa es la contrapartida de los británicos, que su única formación de maniobra los hace muy vulnerables. Sí. ¿Alguna cosita más? Bueno, la artillería. Un pequeño apunte mientras. Hans, con el tema de los Highlander, ¿qué tal se comportaban los Highlanders en la realidad? ¿Hicieron bien su trabajo? Sí. ¿Sí? Sí, bueno, son muy famosos en la batalla de Waterloo, en las últimas etapas de la batalla. Pero eran un poco complicados de controlar. Ah, Eso sí. sí. Sí, Qué bueno. sí. No sé si lo que acaba de decir Sergio de la fallada de órdenes tiene algo en los generales, pero no sé. Los Highlanders pues, eran muy duros, muy aguerridos, muy agresivos, pero bueno, casi eran una fuerza de otro país que no iba a lo suyo, no se sentían escoceses más que británicos, más Tal que cual, ¿no? ingleses. Así que Yo creo que por eso le No, da ese. a mí simplemente es que se me cayó la mano al suelo. O sea, no tiene bueno. que ver con reglas ni con nada. Sí, además, bueno, entiendo que Pero los británicos no son españoles. los generales británicos en el juego son buenos. Bueno, puedes pagar en puntos para subirles el staff. Es decir, el staff básico creo que es un 8, un 9. Por lo tanto, en una tirada de dados, sacando un 8 o uno menos, que sería un 7, tendríamos un movimiento. Sacando un 6 tendríamos 2 movimientos. Sacando un resultado de 5 o menos, con los 2 dados ya tendríamos los 3 movimientos. Claro, podemos pagar en puntos para subirles el staff, incrementar las posibilidades de tener los 2 o los 3 movimientos. Lo que pasa es que el juego siempre se reserva la penalización máxima a la hora de dar órdenes, que es el doble 1, que es el peor resultado posible. Por lo tanto, no sé si era doble 1 o doble 6. ¿Sí? Doble 1. ¿Era doble 1? No, mentira, es verdad, es a doble 6. Digo, es que me sonaba doble 6. Sí, por eso le pregunto. Cuanto más alto, no, peor. es que estaba pensando que cuando tú formas en cuadro, o sea, la regla de deben formar en cuadro, tú tienes que tirar. ¿Qué pasa? Que con un doble 6 el cuadro se forma, pero te quedas desorganizado, y si sacas un doble 1, el regimiento queda desorganizado y encima no forma el cuadro. Se come la carga. Sí, ahí las pasacanutas. A ver, los oficiales de bajo rango británicos eran muy buenos, eran muy disciplinados, tenían un gran entrenamiento, pero ya pasando a más alto rango, aparte del duque de Wellington, no tenían ese estado mayor, ese gran grupo de generales como tenían los franceses o los prusianos. O sea, yo creo que no sé cómo lo reflejará el juego, pero aparte de Wellington, no Bueno, ahora tenía gran cosa. te puedo, ¿Sí? a ver quién. Ahora te buscaré los de Peninsular, a ver quién ponen. El general Moore, En Peninsular, por ejemplo, yo vuelvo otra vez a barrer para casa, ¿vale? Aquí en la batalla de Talavera
a nivel histórico, el general Hill, que, bueno, la batalla de Talavera, si muchos no lo saben, se dividió en un combate nocturno previo a la batalla inicial. Sí. Y el general Hill se fue a cenar a Talavera y entonces dejó posicionada un poquito hacia atrás la división suya, con tal mala suerte de que los franceses entraron y según entraron, pues poco más y toman el cerro, ¿no? Pero el general Hill lo hizo muy bien. Wellington sabía que este general sí funciona, o sí funcionaba, mejor dicho, y lo hizo bastante bien, de tal modo de que esto se estaba cayendo, o sea, la división suya se estaba yendo por peteneras y al final iban a dejar que colmasen el cerro la división de Ruffin, que creo que es de lo mejorcito que había a nivel nacional, o sea, dentro del panorama de la campaña peninsular. Era una de las divisiones, pero o sea, de élite. O sea, en Uclés la liaron parda, en Somosierra también, y aquí en Talavera lo intentaron. Y el general Gil tuvo esa cosa, esa sangre fría de... Y encima estamos hablando de un combate nocturno. Nadie estaba donde debería estar. ¿Vale? Entonces, por lo menos a nivel histórico, el general Gil aquí sí quedó bien. Quedó muy bien, Pues muy bien. la batalla de Talavera fue un punto álgido porque después de ganar la batalla los británicos, resulta que Wellington podía haber perseguido a los franceses, que los tenía ya avasallados, pero tuvo miedo de que el general Soult le rodeara. Así que decidió retirarse. Mm. Yo creo que eso fue un error porque en esta época los ejércitos enemigos realmente no veían el tamaño de sus oponentes. Podían aparentar muchísimo más. Yo creo que Wellington, si se hubiera envalentonado y seguido a los franceses, Soult se hubiera parado y hubiera Pero es que de acabado hecho, con los restos. Ya, 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 ya. pero es que de hecho en muchas partes, a ver, realmente es que el ejército de José Bonaparte se quita de en medio en la noche. Es decir, pensaban que iba a haber un segundo día de batalla y cuando se despiertan los franceses ya no estaban. De hecho, a ver, la batalla de Talavera es una cosa muy curiosa, ¿no? La definen en muchos sitios como una victoria táctica y una derrota estratégica. Exacto. Porque el objetivo de la batalla era precisamente evitar que José Napoleón, conocido como Pepe Botella, y junto con el ejército de Madrid se uniese con el ejército de Soult. Y eso se fracasa precisamente en conseguir eso. Finalmente los ejércitos se unen. Por eso te dicen victoria táctica, o sea, se derrota a los franceses en el campo de batalla, pero a nivel estratégico es una derrota. Tu único objetivo, que era evitar que esta gente se una con este tío, que viene con un ejército de verdad, fracasamos estrepitosamente. ¿Qué dice Wellington? Pues mira, mejor, como ya que se han unido esta gente y encima los españoles me están aquí robando los suministros, me voy a ir a Extremadura y de ahí me voy a volver a Portugal y yo ya volveré en algún momento. Es que la gente de Talavera dicen las malas lenguas que tienen una fama de mangantes que no... Oye, pues... Bueno, ¿Qué les haríais a los ingleses No, para que no. se fueran y no volvieran hasta Mira, 3 años más tarde? un día ya hablaremos de ¿Qué les disteis de comer, niño? No, un día ya hablaremos de este tema porque yo ya he indagado mucho en la batalla concreta y tal, pero a ver, yo creo que hicimos bien el trabajo, ¿vale? Tanto por un lado como por otro. Los Las... españoles, claramente. Cachondeo aparte. Sí, yo tengo que decir una cosa ¿Sí? del ejército británico en España, y es que usaban a los españoles como carne de cañón, prácticamente. Sí, ¿no? Justamente, creo que fue antes de la batalla de Talavera, eh, los generales españoles planeaban una ofensiva contra Madrid, en la que Wellington
dijo, no, yo no me meto, porque seguro que perdéis. Y bueno, eso no se sabe si es verdad o mentira, pero ya el no apoyar al ejército español fue una decisión muy egoísta. Y muy Y política. fueron los españoles directos y les destrozaron, que acabó en Ocaña esto. Sí. Y Bueno, coño, en Ocaña derrotan, si no me falla el coco, derrotan a Castaños y a Palafox. Bueno, Palafox sí, no es que lo derrotasen, es que se quitó de en medio Tal cual. directamente. Cogió sus tropas y se volvió a Zaragoza y dejó a Castaños vendido en la batalla, sí. sí, 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 sí. sí, sí. Y Hubo un montón de luego, prisioneros ahí, sí. siempre que se retiraba el ejército británico, ponía a los soldados españoles a que les cubriera las espaldas, Mm. y siempre acababan con ellos los franceses. Y luego encima los británicos siempre saqueando, y les daba igual que fuera español, que fuera portugués. Sí, sí, sí. O sea, ellos, la típica fuerza expedicionaria británica que hacía lo que le daba la gana. Jo, vaya tela. Y Hombre, eso a que ver, eran gente de esto, bien, ¿eh? Sí, hombre, estamos hablando de una gente que si tú quieres conocer el antiguo Egipto, te tienes que ir a Londres al museo Literalmente. británico. O sea, tienen más cosas allí que en el propio Museo del Cairo, ¿no? Pero sí, sí, bueno, son gente que además luego demuestran su gratitud eh, de una forma muy particular, porque si tú te vas al libro de la Guerra de Independencia, tú fíjate que agradecidos son los mamones que los españoles no figuran ni como aliados. Es decir, en Waterloo o en el Glass of Eagles, ¿no? Los británicos, los franceses te dicen, oye, pues hasta el 25% o hasta el 50% del ejército pueden ser aliados. En la campaña de la Guerra de Independencia eso no sucede así. O sea, si los aliados, ellos tienen claro que los británicos, sus aliados en esa guerra eran los portugueses. Y nosotros éramos algo inevitable. Hay españoles porque la guerra se desarrolla en España y en España viven españoles. Pero ni siquiera en ese libro los españoles ni siquiera aparecen como aliados de los británicos. Están británicos con los portugueses y Brunswick y Nassau y los españoles. para ellos el enemigo de mi enemigo es otro. Ya Ya, está. ya, ya, ya. Exactamente. Ellos vinieron aquí a jugar a otro deporte. Y vale, perfecto. Así Y ahora tal. sí, centrándonos. Casaca Roja, en este caso, me estás comentando antes lo del tema de la artillería. ¿Son buenos los artilleros a nivel? Sí, a ver, la artillería británica. Bueno, antes que de la artillería, os quería comentar lo que habías dicho antes de los generales, que qué generales Sí. ingleses salían en el libro de la Guerra de Independencia, y aparte de Wellington, que tiene un rating 9 y es muy bueno uniéndose a unidades que defiendan una posición cuerpo a cuerpo, una línea cuerpo a cuerpo, ya que les da 3 dados más. Es decir, si con una línea británica defenderíamos con 6 dados un cuerpo a cuerpo, con Wellington ya son 9, es decir, un 33% más, es muchísimo. Aparte, salen también Picton, que es de nivel 8, y Robert Crawford, que también es de nivel 8, que creo que es el que murió en Ciudad Rodrigo. Sí, lo pone aquí. Se murió en Ciudad Rodrigo en 1812. Estos serían los dos que tendríamos. Y además, la suerte de los británicos a nivel de artillería es que, aparte de que la suya es muy buena, si no queremos disparar el coste de la artillería británica en puntos, que es más cara porque es fiable y por lo tanto es más propensa a obedecer, simplemente podemos reducir el número de artillería británica y añadir artillería normal portuguesa a un precio normal. Por lo tanto, podríamos combinar ambas opciones sin disparar el coste de la artillería en puntos. Y básicamente la Los artillería... portugueses, con los británicos, la única forma, de hecho, de meter números es tirando de aliados. Es decir, es tirando de regimientos más baratos de portugueses en el caso de Guerra de Independencia, o de belgas, o de Hannover, en el caso de Waterloo. Pero los británicos, su artillería, aparte de fiables, tiene una regla muy chula que es la metralla. Cuando una artillería
artillería británica te dispara a medio alcance, tiene la opción de, en lugar de tirar 2 dados, tirar 3 con un -1 para impactar. Es decir, los británicos es un ejército que está focalizado en barrerte, o sea, en barrerte en un tiroteo a medio alcance. Exacto. Y hay que tener en cuenta que Ajá. cuando te impacta la artillería en Black Powder, aquí lo bueno de la metralla es que, aunque tengas un -1 al impacto, si impactas con artillería, la penalización de moral que le haces a la unidad de infantería que tiene que hacer la salvación es muchísimo, es un -2. Por lo tanto, si una unidad que normalmente A medio salvaría alcance, sí. a 4, exacto, si una unidad francesa salvaría un impacto a 4, con la artillería hacemos que el impacto lo salve a 6. Por lo tanto, es prácticamente cualquier impacto de artillería de metralla británica es una baja, una casualty para los franceses. Aparte lo que da más probabilidades, pues esto también lo hablábamos en algún que otro vídeo, la artillería en el juego, o sea, y corrígeme, ¿no? La artillería en el juego no es tanto el hecho de que te mate, sino de que al final son dados que tú estás tirando y el 6 existe. Es decir, la probabilidad de impactar a largo alcance o a medio alcance con un -1 es muy baja porque al final son muy pocos dados. Pero el 6 siempre está ahí. Y entonces, cuando tú tiras 3 dados, al margen de que impactes a 5 más, las probabilidades de que termines sacando un 6 y desorganices a un regimiento son mayores. Aparte, si tú le estás disparando a mitad de alcance, significa que es muy probable que el enemigo esté a distancia de tu propia fusilería. Entonces estás desorganizando un regimiento que está al alcance de disparo de tus regimientos de infantería, ¿no? Sí, y lo último es que, aparte de la reducción de moral que tiene la unidad que recibe impactos de artillería, que es bestial, es un -2 a medio alcance o corto, y es que cuando una unidad tiene que chequear la psicología al final del turno por el hecho de que ya tienes demasiadas bajas o se tiene que retirar o lo que sea, por el hecho de haber recibido al menos una baja de artillería en ese turno, ya tiene otro -1 al chequeo de psicología del break test del final del turno. Ya. Por lo tanto, la artillería es perfecta para reventar unidades que aguanten posiciones o que tengan la moral bonificada, como por ejemplo las guardias británicas, ¿no? Genial. Aparte combina muy bien eso con lo que hablábamos el otro día de cuando hablábamos de los franceses, ¿no? Cuando tú tienes a tu caballería por detrás de tu infantería, te permite, o sea, te da la posibilidad de lanzar una carga, no con el espíritu realmente de trabar al enemigo, sino de forzarlo a formar el cuadro. Es decir, si tú haces eso con un regimiento que está a medio alcance de tu artillería, pues ya por el hecho de formar el cuadro te resulta más fácil impactarle. Si combinas eso con una artillería que dispara metralla y con una infantería que dispara muy bien cuando realiza el primer disparo, pues las consecuencias para el contrario, es decir, el daño que puedes hacer por acumulación, o sea, por acumulación de fuego es bestial. ¿Alguna cosita más antes de... Vamos a hacer un pequeñillo descanso, ¿vale? Para poder hablar ya por fin de la caballería que muchos quieren. Vale, ok. ¿Sí? Pues Vale, venga, cortamos por aquí y ahora estamos, ¿vale? Esto es Omaha Wargames, tu canal de la historia en miniatura. Tenemos entrevistas, análisis de juegos, batallas épicas, debates, tutoriales de pintura y escenografía. Recuerda, Omaha Wargames, una vista al pasado desde el presente. Bueno, pues vamos con esta tercera parte y sí me gustaría tocar la caballería. La caballería británica, ¿qué tal? ¿Se porta bien, mal? Bueno, a nivel de guerra peninsular hay que tener en cuenta que la caballería de élite británica no participó como tal, la Household Cavalry, que serían estos dos escuadrones famosos, ¿no? De los Horse Guards y los Blue Guards. Lo que sí que tenemos es gran variedad de caballería ligera, en el sentido de que tenemos húsares y dragones ligeros, además de tener caballería pesada. Y en ambos, a nivel de guerra peninsular, en ambos casos los podemos hacer tanto británicos como King German Legion. Y en este caso
la King German Legion, tanto en caballería ligera como caballería pesada, sí que tendría estos 2 puntos de coste adicional, pero son más efectivos a la carga. Lo que sí que hay que comentar es que los británicos, a nivel de todas las guerras napoleónicas, son la única facción grande que no tiene lanceros propios. Por lo tanto, al no tener lanceros, no tienes una unidad de caballería que sirva simplemente como contrapartida de la caballería enemiga, sino que si te quieres cargar caballería enemiga, sale mucho más rentable cubrir un flanco con una línea de infantería que poner unos lanceros que obviamente no tienes. Muy bien. Con referente a los británicos, a nivel de caballería, ¿qué reglas podemos destacar? Pues mira, tienen fundamentalmente, bueno, tienen 3 reglas en realidad. Tienen la columna, ¿cómo se llama? La columna de profundidad, que es exactamente la misma regla que tienen los franceses, es decir, tienen un +1 cuando al recibir órdenes pierden un ataque, pero reciben 1 a la resolución del combate de forma automática, ¿no? Y es verdad que luego la artillería les impacta con un +1, es decir, sacrifican un ataque por tener un punto automático en la resolución del combate. Tienen también otra regla que es la se llama galopar contra todo, ¿no? Exacto. Yo no voy a intentar pronunciarlo en inglés, porque mi inglés es una mierda. O sea, yo alabo a Casaca Roja por hacer honor a su nombre. Su inglés es muy bueno, el mío es muy malo, muy, muy malo. De hecho, a mí hablar de ingleses me produce urticaria. Pero bueno, la regla ¿cómo funciona? La regla funciona porque la caballería británica con esta regla recibe un +1 al recibir una orden para cargar al enemigo, para cargar o contracargar, y además le da la regla de carga feroz, pero les fuerza a que rompan el contacto al final del combate. Independientemente del resultado, su acción tiene que ser retirarse del combate, aunque eso suponga salirse de la mesa, pero cuando reciben una orden para volver a la mesa tienen un +2 a esa tirada. Y tú dices, ¿qué es la regla carga feroz? Pues básicamente que en el turno, en la primera ronda de combate en la que cargan o contracargan, repiten todas las tiradas para impactar falladas, todas. Exacto. Entonces, la Es una burrada. caballería, Pues sí, la estoy caballería viendo. británica es verdad que tiene la contrapartida de que su caballería generalmente es caballería ligera o media y no tiene lanceros, ¿no? Pero la caballería británica cuando carga entra a matar. La King's German Legion, la diferencia que tiene con la caballería británica es que no tiene la regla de galopar contra todo, pero sí tiene por defecto la carga feroz. Es decir, la King's German Legion no tiene la obligación de romper el contacto, pueden mantenerse en combate, ¿no? O sea, la caballería británica, de hecho, dicen, y eso lo podrá corroborar Hans, que despreciaban profundamente a la caballería francesa porque consideraban que en un combate individual ellos eran muy superiores. Y digo que la subestimaban y se equivocaban en muchas y lo pagaron caro más de una vez, porque la caballería francesa lo que sí tenía es que, aunque individualmente quizás no fueran superiores, su disciplina, la caballería francesa era muy disciplinada. Sí, es cierto. A ver, realmente la caballería británica no tuvo nada notable, no destacó mucho. Sobre todo era una caballería de reconocimiento, por eso tenía mucha caballería ligera. Y no, históricamente no hizo gran cosa, que bueno, es muy famosa por la última carga de Waterloo y todas esas cosas, pero de todas formas en batalla no la solían utilizar mucho. Y bueno, la caballería alemana eh, era algo diferente a la británica, pues sí sí que podían tener aires de superioridad, pero lo que dominaba en Europa era la francesa
con los coraceros, la caballería polaca y demás, y no consiguieron hacer gran cosa. Además, que estas caballerías ni siquiera estaban hechas para luchar contra otras caballerías, eran simplemente para acabar con los restos y ya está. Tal cual. Bueno, esto a nivel de peninsular, pero sí que Sí. es verdad que la Household Cavalry de Waterloo, del suplemento de la campaña de los 100 días, la británica es de las mejores caballerías del juego. Tiene élite, tiene de todo, tiene un coste enorme en puntos y Descarga, creo ¿no? que también reduce la moral de los enemigos a los que cargan. Lo que pasa es que yo, como entiendo que están hechos los británicos en el juego, si tu intención con la caballería es atacar, creo que sale más a cuenta meter más infantería, intentar alargar un poco la partida y intentar ganar el intercambio de disparos. Y si quieres cubrir un flanco, en vez de dejarte 70 puntos o 50 en una unidad de caballería, dejarse algo menos en una unidad de infantería cuya única función es cubrir ese flanco, ya yo creo que ya va bien. Porque la caballería británica es verdad que a nivel de coste-eficiencia quizá no sea la mejor del juego. Sí, Además, perdón, sí. no, bueno. Esto posiblemente lo digáis después de cómo jugar el ejército británico, pero sobre todo siempre iban a la defensiva. No era un ejército muy ofensivo y por ello la caballería pues no lo utilizaban demasiado. Siempre trataban de colocarse en la mejor posición y ahí resistir con la infantería. Si acaso la caballería para tapar un hueco, como estabas diciendo, Casaca Roja, pero nada más. Y luego al final de la batalla pues acabar cargando con el ejército en retirada. Totalmente de acuerdo. ¿Esto cómo se jugaría? O sea, si ahora tenemos aquí a gente que dice, bueno, nos habéis hablado de las unidades, más o menos, etcétera, tal. Vale. ¿Esto en el campo de juego tiene algún despliegue concreto o hay que Sí. estar pendiente de algunos puntos? Sí, lo tiene. Sí, lo Sí. tiene. Bueno, yo no sé si ellos han visto el vídeo de los franceses que se ha subido hoy a YouTube. Si no lo habéis hecho, pues sois unos desgraciados. Y os muestro mi más profundo desprecio. Desde el lado español. No ha habido tiempo, no ha habido tiempo. La función, mira, la función de la caballería británica, si te das cuenta, es, o sea, siendo la función muy parecida a la de la caballería francesa en términos de juegos, tiene menos peso. Tiene mucho más peso la caballería en el ejército francés o en cualquier otro ejército del juego del que tiene la británica. Como dice Hans, la caballería está para rematar cosas, pero el peso del combate lo tiene que llevar la infantería. Infantería que encima no es numerosa. La caballería, sin tener lanceros, que es una jodienda, tiene un doble propósito: cerrar huecos donde tus infanterías no puedan llegar, porque no vas a tener infantería como para cubrir el campo de batalla, y estar detrás de tu infantería para rematar a los regimientos que ya estén suficientemente tocados. Es decir, es una función en la que tienes que estar muy fino en dar apoyo a la infantería. Tú con británicos vas a luchar, salvo que tires de aliados y por lo tanto de tropas inferiores a las tropas británicas. Tú no puedes permitirte el lujo de que un regimiento enemigo que te supere en número pueda pasar a una segunda línea y que otro regimiento que esté fresco tome su lugar, porque es muy probable de que tú no tengas una segunda línea de infantería que te respalde. Es decir, lo que sea que esté en una primera línea, con británicos lo tienes que destrozar. Y lo tienes que destrozar a buen ritmo. En cuanto a juego, en cuanto a forma de juego pura y dura, los británicos, desde las guerras napoleónicas, y eso lo mantuvieron hasta la Segunda Guerra Mundial,
tienen una doctrina de combate muy clara, y es que como su ejército no es numeroso, tienen que proteger a su infantería. Es decir, tienen que ingeniárselas para que su infantería sobreviva al combate, ¿no? En las guerras napoleónicas, para los británicos, involucrarse en la guerra en España fue un golpe bastante duro. Es decir, aquí se dejan de un ejército que a lo mejor tenía 200.000 tíos en activo. En la campaña en España se dejan aproximadamente unas 40.000 bajas. Es decir, para ellos esos números son inasumibles. Es decir, los franceses en la batalla de ¿cuál fue? En Leipzig, me parece que fue, plantan en el campo de batalla a 250.000 tíos. Y aún así después de eso continúan en la refriega. Manejar esos números para los británicos sería inasumible. Esto cómo se extrapola en el juego, y en mi humilde opinión, ¿no? En que no van a llevar la delantera, ellos no van a avanzar, ellos no van a llevar la ofensiva, ellos lo que van es a aprovechar lo mejor que puedan el espacio. Es decir, lo que van a intentar es conducirte a un cuello de botella, aprovechar el cómo esté distribuida la mesa para intentar aprovechar su regla de la línea de 4 para desplegar más unidades en menor espacio. ¿Para qué? Para ellos verse en una superioridad en disparo. Es decir, donde ellos planten 2 regimientos, tú enfrente donde ellos planten 2 regimientos en línea de A4, el enemigo va a poder plantar un regimiento en línea, formado en línea. Ocupan exactamente el mismo espacio. Ahí ellos tienen la ventaja. Y en este juego hay que tener en cuenta, y es muy importante, que el juego te obliga a que tú dispares prioritariamente al regimiento más cercano. Y que, a ver, salvo que esté parcialmente oscurecido, o que sea un regimiento de hostigadores. Entonces, ¿dónde está su forma de juego? En aprovechar el espacio, intentar luchar en el menor espacio posible para intentar luchar en superioridad numérica aún teniendo menos regimientos, y que su caballería pueda rematar la faena, rematar regimientos que estén tocados antes de que puedan retirarse a una segunda línea. Con británicos, por ejemplo, enfrentarse a un ejército de prusianos por hacer la gracia es jodido. Los prusianos muy probablemente en infantería lleven el doble de regimientos de los que puedas llevar tú. Y aparte de los británicos, es verdad que todos sus regimientos individualmente, por regla, son muy buenos y muy superiores a casi cualquier regimiento de infantería del juego. Pero eso implica que también sus regimientos son mucho más caros. Es decir, incluso los husares británicos, que son una caballería, que es una porquería de caballería, no vale para nada más que para tocar cojones, es cara. O sea, es cara. Un regimiento de husares británicos me parece que cuesta 46 puntos si no me falla la cabeza, ¿no? Entonces, ¿a qué venía esto? A que a la hora de construir la lista, si quieres jugar un ejército puramente británico, siempre vas a tener que sacrificar algo, no vas a poder jugar con todo lo que tú quisieras. 44 puntos los usuarios británicos. 44, vale. No vas a poder jugar muy probablemente con todo lo que tú quisieras meter en una lista. Porque los Highlander son muy buenos, sí, son caros. Su infantería regular es muy buena, sí, son caros. La caballería en general es carísima. Y un suma y sigue. Incluso sus infanterías ligeras, el 95 de rifles, son regimientos que son muy caros. Si quieres llevar números, tienes que jugar con aliados que son muy inferiores. Si quieres llevar británicos, vas a jugar en una inferioridad numérica importante y renunciando a cosas. Y yo ya me callo, que yo parezco el abuelo de los Simpson. Cuéntanos, Casacarroja, cuéntanos. No, que esto que la mejor, es decir, poniéndote en el lado del oponente británico, como seguramente tengas superioridad numérica,
deberías intentar desplegar todo el ejército lo antes posible, con tal de que allí donde el británico esté desplegado, tú puedas disparar en superioridad numérica. Porque aunque él te dispare primero, si tú, donde él te dispara con 2 regimientos, con un regimiento tú le disparas con 2, a la larga te lo vas a acabar cargando. Y claro, el regimiento británico tendrá que focusear todo el fuego en un solo regimiento que tenga delante. Por lo tanto, aunque tengas 2 que sean una porquería, uno de ellos siempre va a disparar limpio, digamos. Por lo tanto, le vas a empezar a bajar. Y la otra opción es intentar flanquear con la infantería, que para eso tiene la caballería británica los ingleses, no para intentar evitar los flanqueos. Pero sí, siempre el principal factor táctico del juego en campo abierto es disparar primero. Y a partir de ahí ya podemos mirar si hay coberturas, si hay edificios, lo que sea. Pero a la mínima que el mapa esté un poco poblado de escenografía, esto conviene a los británicos, porque claro, ellos no necesitan tanto espacio para desplegar a todas sus líneas. Por lo tanto, a la mínima que haya 4 vallas, 2 edificios, lo que sea, ellos despliegan sus regimientos, disparan a media distancia, que es lo óptimo para ellos, y cuanto menos espacio haya, pues mejor, porque es menos margen que tiene el enemigo para flanquearlos utilizando la superioridad numérica que tiene. Genial. ¿Alguna otra recomendación? O sea, ahora ya hay gente que después de ver esto, seguro que va a querer hacerse británicos. ¿Alguna recomendación a nivel de compra, escalas o algo a tener en cuenta? A ver, hombre, la escala es lo de siempre. Aquí el juego está dividido entre la escala épica o la escala de 28 milímetros. Yo, que soy un clásico, pues empecé con los 28 milímetros y no me voy a pasar, así no voy a pintar otras miniaturas de lo mismo en otra escala. Esto ya lo tengo descartadísimo. Lo que sí que me he hecho es una pequeña guía para los que quieran empezar ahora, optimizando el número de, en plan, miniaturas por euro metido, entre comillas, ¿vale? Y lo que yo recomendaría es, si queremos hacer un ejército británico de Waterloo, comprarnos el starter set de Warlord de la campaña peninsular. Básicamente por 3 motivos. ¿Por qué? Porque es mucho más, aparte de que trae el libro del juego, lo que es importantísimo, lo que podemos obtener con esta caja es mucho más barato que comprando todo esto por separado. Y esta caja ya nos incluye 72 hombres británicos, con lo que podríamos hacer 3 batallones enteros, y uno de los cuales lo podemos representar como infantería de élite o de guardias. Después nos incluye los 24 portugueses, que es un regimiento de portugueses que podemos utilizar de forma muy versátil, y nos incluye una unidad de caballería, un oficial de metal y una pieza de artillería de metal. Es decir, tendríamos una unidad de cada. Esto sería metiéndole los 100 primeros euros. Luego ya metiéndole los segundos 100 euros, la opción sería, yo recomendaría la caja o bolsa de Victrix de Highlanders, que vienen 60 tíos. Yo creo que por unos 25 o 30 euros se puede conseguir online. Y con esto tenemos 2 batallones y medio de Highlanders. Incluso podemos hacer 2 batallones y hacer una pequeña unidad de escaramuzadores de Highlanders con unos 25 o 30 euros. Y después ya, como la caja starter de Waterloo trae la Union Brigade Cavalry, es decir, podemos hacer dragones Inskillings irlandeses, Scots Greys y caballería británica inglesa con el típico sombrero este de pico que tienen. Esto a nivel de juego se considera caballería pesada. Yo recomendaría una caja de Perry de caballería ligera como segunda opción, ya sean los húsares o los dragones ligeros, que tienen ambas opciones. Y por 150 euros ya tienes el ejército básicamente completo. Un starter y 2 cajas individuales, los Highlanders y la de caballería británica. Madre mía, De o sea, Perry. a priori en este caso, quiere decir que no es dinero, al final son 150 euros y, Sí. y pues 150 euros tendrías unos 150 hombres de infantería, 26 caballos, un oficial de metal y una pieza de artillería de metal sí. con la tripulación de la artillería. Aquí lo único que nos faltaría serían los escaramuzadores, Entiendo. que ahí ya Yo- serían los últimos, la última caja, que podríamos pillarnos una caja de escaramuzadores de Wargames Atlantic, que creo que venían 30 o 32, que ya es sobradísimo el número. Si queréis, se puede partir con un
compañero o lo que sea, 16 por cabeza ya es un número sobrado. Así que por menos de 200 euros podéis haceros el ejército completo aprovechando esto, que no se necesitan tantas minis para tenerlo. Genial. Ahora sí os hago otro apunte. Igual que hemos hecho esto, si yo quisiera hacerme franceses también, o sea, ¿me recomendarías de comprarme un starter francés? Un starter, sí. Sí. O sea, Porque salen bien, ¿no? De precio. además hay que tener en cuenta una cosa, que al ser tanta mini, las miniaturas de Warlord tienen la ventaja de que tienen poses muy sencillas y se pintan muy rápido, a diferencia de las de Victrix o de Perry, que tienen poses más dinámicas, con la rodilla en pie, recargando, disparando, lo que sea. Claro, al ser un ejército tan grande, o es un napoleónico, no vamos a bajar nunca de las 120, 130 miniaturas, pues sí que como tío que tiene que pintar tanta mini, pues sí que agradezco la sencillez a la hora de poder tener mucho en menos tiempo. Genial. A ver, ¿Algún apunte, Sergio? ¿Sergio? ¿Se nos ha quedado pillado, Sergio? Eso parece. Esa pose no es típica de él. Bueno, yo voy a discrepar. vale. Sí, Sergio, que se te había ido se te había vale. congelado la No, que imagen. digo que... Cuenta. Vale. Algo me extrañaba. Digo, se han quedado como expectantes. Sí, es que además te has quedado una pose muy de estas sí. de... muy británica, sí. En fin, pues la cosa es que, vamos a ver, eso está bien como para decir, voy a iniciarme como para jugar una partida, pero es que eso, o sea, lo que él está comentando en términos de juego equivale a una brigada de infantería y una brigada de caballería. Es decir, yo ¿por qué me tiré a Epic? Porque es la forma quizás, o sea, él no lo sopesa porque, a ver, porque es verdad que son muchas miniaturas, pero es que el fuerte es que, precisamente el fuerte es que son muchas miniaturas. Una caja de Epic trae, o sea, son unos 112 euros, ¿no? Dependiendo de dónde la compres, pues puede ser menos, pero es que trae todo. Es decir, por ejemplo, con los británicos me parece que lo que te trae son 9 regimientos de infantería, 4 o 5 de infanterías ligeras y toda la caballería que tienen los británicos, toda, más aparte las baterías de artillería, que me parece que son otras 6 baterías de artillería, ¿no? 3 a pie, 3 a caballo, de 3 cañones cada batería. Y los oficiales y el reglamento con el suplemento del Albión Triunfant volumen 2 y una casita de escenografía. Entonces, como para decir quiero empezar a jugar, es ideal. Pero es que el 28 milímetros, el problema que tenemos aquí, y lo hemos hablado muchas veces, lo que nos limita en 28 milímetros es el espacio. Es decir, yo no puedo plantear una partida como jugué hace una semana y pico, yo no puedo plantear una partida a 28 milímetros en la que llevo 14 regimientos de infantería en una mesa de 1,80 por 1,20. Porque en 28 milímetros es implanteable. Es implanteable. Sí, pero aquí entra lo de siempre. Yo siempre recomendaba a la gente que me preguntaba si quería empezar en 13,5 milímetros o en 28, que yo lo que recomiendo es, mira dónde estás, en qué ciudad estás, en qué provincia estás, qué se juega allí, pregunta, porque si no les va a pasar lo mismo que a mí, que empecé a pintar como un desgraciado, casi 800 hombres, y me dijeron, no, es que aquí se juega en 15. Y yo, hostia puta, pues, ¿sabes? Si lo hubiera sabido antes, me hubiera cambiado. Yo lo que recomendaría es que se muevan alguien que quiera empezar, que no tenga ningún ejército de napoleónicos, que mire, yo que sé, en Madrid, Barcelona, lo que se juega en su club o tienda de referencia y a partir de ahí que se adapte. Porque por mucho que sea más óptimo a nivel de preferencia personal o económico empezar en 28 o en 15, al final si no tienes a nadie es un poco tirar la pasta. Yo digo una cosa, aunque casi no haya jugado aún a estos juegos, yo digo, ¿y por qué no cogéis una manta como la de casaca roja y la ponéis ahí en el suelo? Ahí tenéis todo el espacio que Y queráis. fuera.
¡Vamos! ¡Hala! Claro que sí. No, te partes la espalda. Yo lo que hago es... Yo estoy llevo viejo, ¿eh? Como cuando éramos críos que te ponías a jugar y te tumbabas ahí. Yo estoy, te respondo, yo estoy viejo para eso. Es decir, cada vez que hemos hecho una pausa, Sí. tardo, porque a mí, tú sabes, la próstata me va como me va. Entonces, cada vez que hemos hecho una pausa, yo he tenido que ir al baño. Entonces, si me tiro en el juego, si me tiro en el suelo durante 2 horas y pico, lo mismo ya no me levanto. Eso se podía promover, ¿eh? Se podía ver. No descarto lo que dice Hans, que puede ser divertido. No, cachondeo aparte no se me había ocurrido, ¿eh? Pues A ver, bueno, Pues ya, no sé, a mí me parece lo más lógico. Si te falta espacio en la mesa, pues al suelo. vale, No. yo os pongo, ¿vale? Este fin de semana vienen 2 compañeros de Madrid. Vamos a grabar también para el canal una partida, cómo no, de lo que fue un escenario concreto de la batalla de Talavera. Y digo un trocito, porque claro, jugamos en 28 milímetros. Entonces, un trocito, no podemos dar de sí. Y jugamos en mesa y media. Mesa y media, 1,80 y la mitad de lo que es el 1,80, ¿vale? Y lo vamos a Hostia, jugar. las matemáticas. Sí, yo se nota que soy soy de letras puras. Entonces, el tema está que lo vamos a jugar tal cual y lo vamos a jugar en la terraza, justito aquí detrás de donde tengo aquí el estudio. Y lo vamos a jugar. Ya está, nos pongamos como nos pongamos. Y es que queremos. Pero es que da la casualidad, has dado casaca roja con el punto clave. Da la casualidad de que todos querían 28 milímetros. Entonces, pues ya está, ¿vale? Entonces 28 milímetros. Que da la casualidad, como por ejemplo aquí tenemos a gente que es gente ya mayor, de toda la vida, y decían que el 15 milímetros siempre ha sido el clásico. Entonces, pues que el clásico y tienen a patadas. Pues ellos lo tienen, pero se han visto adaptados por la nueva tropa, por decirlo de algún modo, los nuevos reclutas, que somos nosotros, que vamos a jugar a 28, y entonces ellos sí ya tenían 28, pero ahora se ven obligados de algún modo a comprar más todavía 28. Total, que pobrecitos, pues van a jugar con su 28 y su 15 ahí. Es que yo creo que el 15 es difícil de encontrar ya en España. Eso mismamente iba a decir. Es que si tú lo piensas, ¿Sí? o sea, cuando tú compraste el ejército en 28 milímetros, ¿cuál era la alternativa? No, que yo conociese ninguna, porque no había empezado a pintar nada. O sea, existir, precisamente porque son un clásico, miniaturas en 15 milímetros existían, ¿no? O sea, de hecho existen, juraría yo que para juegos napoleónicos de antes incluso que el 28 milímetros, ¿no? Pero es que volvemos a lo mismo. Antes de que Warlord decidiese resucitarlo, dijese, ¿cómo podemos hacer para comercializar algo que podamos vender y producir en más? Pues se sacan de la manga la escala esta, 13,5, aprovechando el vacío que dejan las marcas que fabricaban en 15 milímetros. Son miniaturas tela de antiguas, tela de feas, porque son feas de cojones la mayoría, y que además para todo lo que esté fuera del Reino Unido son muy complicadas de conseguir. Y sobre todo ahora que está papá aduanas metido en medio. Bueno, o sea, pues yo con esto ya digo de que la gente que quiera, yo es que creo que Casacarro ha dado con el kit de la cuestión. Al final es pues que tú tengas a tu amigo, etcétera, haya un consenso, un acuerdo o lo que sea y ya está. Ahora sí, nos queda poquito tiempo. Voy a hacer rápidamente, de forma particular a cada uno de vosotros, ¿vale? Un poquito el resumen. En este caso, empiezo por ti, Casaca Roja. En resumen, ¿el ejército británico lo ves bien? ¿Lo ves bueno? O sea, teniendo en sí. cuenta que partimos de un juego inglés, sí, obviamente. Sí. Si queréis jugar a la defensiva optimizando los disparos, bien. Si os gusta jugar a lo loco, no lo recomiendo porque a cuerpo a cuerpo No. saldréis perdiendo. Y lo bueno es que como que combatieron tanto en campaña peninsular como en Waterloo, da mucho margen para, ya sea a nivel de juego o simplemente de coleccionismo, como es mi caso, añadir unidades de estas diferentes nacionalidades, ya sea españoles, portugueses, holandeses, belgas, lo que sea, para dar
variedad y un componente un poco más estético al juego. Por lo tanto, sí, yo lo recomendaría. Genial. Sergio, ¿recomiendas Mi- o no? Nos quedamos con franceses. Yo me quedo con franceses. Eso, a ver, sobre el ejército británico, por resumir, hazte españoles. No, hombre, a ver, para mí, yo empecé en Epic precisamente con británicos y al cabo de unas pocas partidas me compré los franceses. Pero precisamente por una cuestión de preferencias personales. Por No tu es un manera de ejército que juego, se vamos. adapte, Sí. exactamente, no es un ejército que se adapte, eso de plantarte y verlas venir, no se adapta a mi forma de juego. Dicho esto, es un ejército que es difícil de llevar en tanto que penaliza muy duramente los errores, porque perder un regimiento es un dolor de huevos, pero bien llevados también es quizás de los ejércitos contra los que es más complicado luchar. Y esa sería un poquito mi resumen de los ingleses. Hans, dentro de la perspectiva esta, si tú te tuvieses que hacer ahora algo sabiendo lo que sabes, ¿qué tal? ¿Cómo ves los británicos? Pues mira, yo, igual que Sergio, soy bastante ofensivo. No me gusta, sí, no me gusta plantarme ahí. Y bueno, ya yo aún casi no he jugado, no sé mucho, pero bueno, por mis gustos históricos, ya lo sabéis vosotros, que a mí me encantan los austriacos. Y sí. Y los ingleses, además, ¡buah! Yo soy muy patriota, no me gustan nada. Adiós. Aunque bueno, tengo que decir que aún así los casacas rojas del siglo XVIII a mí me encantan. A mí me encantan. A mí me encanta la guerra de sucesión española y esa época para los casacas rojas me encanta. Aunque bueno, tengo que decir, los que venden ahí de Warlord, los ingleses estos, no me gustan nada. No, Y dices del siglo XVIII, del principio, de 1700 a sí, 1715. 1700. Estos no me gusta nada el diseño. Yo que estoy más metido en la escala 1.72 de modelismo y estas cosas, yo sé otras marcas como Stilets que tienen unos diseños preciosos para los ingleses de esta guerra. Bueno, pues aquí vamos a despedir esto. Se acaba. Además, yo creo que hay mucha información. Lo primero de todo, dar las gracias a Casaca Roja por estar aquí con nosotros. De nada, un placer. Muchísimas gracias. Esperamos verte por aquí. Ya eres aquí bienvenido. O sea que siéntete como en tu casa. Siempre ya sabéis que me podéis avisar y a ver si Genial. me puedo pasar por Madrid, Talavera algún día de estos. Uy, Que pues van mira, maravilloso queda. Además, aquí yo cuando a lo mejor venga ya tengo el ejército completo. Muy bien. Muchísimas gracias. A Casaca Roja le podéis ver en YouTube, ¿vale? Tiene, lo primero de todo, vamos, que sí voy a recomendar a fuego es ese tutorial que hay de Black Powder, que hasta ahora ya digo que no lo hay, y además me parece excelente la forma en la que tienes la didáctica, en la que lo enseñas todo, es, vamos, o sea, por favor, echar el vistazo, verlo, que merece la pena, de verdad. Y por supuesto, esos unboxing que a muchos nos han ayudado, yo hablo por mí, que gracias a ti he podido hacerme franceses de Perry y además con esas ciertas ideas que tú ya habías dado para poder hacerse, pues, por ejemplo, españoles o tenerlo en cuenta para otras cositas y demás. Muchísimas Tengo que gracias. decir lo mismo para Casaca Roja. Yo prácticamente todo lo que sé es gracias a él. Ay, muchas gracias. Pues mira, con eso, vamos, ya te tienes que dar que de verdad, muchísimas gracias por tener el canal. Hombre, un placer. Espero que Han, muy bien, muchísimas gracias. Hans, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, a mí me ha sabido Gracias. un plato muy dulce al final tener esta charla que yo habitualmente siempre tengo con Sergio. Sergio siempre para mí pone siempre la guinda del pastel porque pues ya la habéis visto que yo me descojono enseguida con las cosas que hace. Hans, muchísimas gracias por todo y esperamos poder tenerte con los austriacos aquí. Hombre, yo con mi gente
siempre. Pues escucha, no digo más, nada más que simplemente digo que el próximo vídeo no va a haber votaciones ni historias. El próximo va a ser austriacos, Ahí está. ¿vale? Así que nada, os invito. Sergio, ¿qué decirte? Muchísimas gracias. A ti siempre. Muchísimas Y gracias por todo. de los austriacos, coño, que me compré el libro del Clash of Figures solamente para poder hablar de los austriacos y relérmelo y relérmelo. Vamos, que es que se viene, es que se viene. Así que, bueno, pues quedáis invitados los tres, ¿vale? Para el futuro vídeo que hagamos, en este caso de austriacos, que será próximamente, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por todo, chicos. Venga, Johnny. Venga, Nos vemos, hasta luego. ¿vale? Bueno, Gracias por hasta luego. todo. Siempre. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.